El perdón. Para abordar el perdón es necesario situarlo dentro de un marco filosófico, ético y social. El perdón no es una emoción, tampoco un simple acto voluntario ni una obligación moral automática. Es un proceso complejo que implica interpretación, evaluación, decisión y reconstrucción de la relación con uno mismo, con los otros y en algunos contextos con la comunidad. En las tradiciones antiguas el perdón no tenía la centralidad que posee en discursos contemporáneos. En la Grecia clásica, las nociones de justicia se basaban en restitución, equilibrio o proporcionalidad. La idea de perdonar estaba subordinada a la reparación del daño. Por ejemplo, en la tragedia griega, cuando un personaje cometía una falta, la comunidad buscaba restablecer el orden mediante reconocimiento y compensación. El perdón, tal como lo entendemos hoy, aparece poco como categoría autónoma. Con la expansión de las religiones monoteístas, el perdón recibió un desarrollo amplio. En el cristianismo se convierte en práctica esencial, liberar al ofensor para liberar también al ofendido del peso interno del resentimiento. Sin embargo, incluso dentro de esta tradición, no se trataba de olvidar el daño, sino de interpretar el acto de perdonar como una transformación interior que corta la cadena de la venganza. En la modernidad, la filosofía secularizó el perdón. Autores como Kant lo vinculan a la dignidad del sujeto racional. Perdonar es no responder a la ofensa con acciones que anulan la humanidad del otro. Sin embargo, Kant señala límites claros. El perdón no sustituye la justicia. Esto es importante para discusiones actuales sobre si perdonar requiere necesariamente la suspensión de consecuencias. En el siglo XX aparecen nuevos enfoques. Hannah Arendt introduce la idea del perdón como interrupción de lo irreversible. Sus análisis parten de un hecho simple. La acción humana produce consecuencias que no siempre pueden revertirse. El perdón no borra estas consecuencias, pero abre la posibilidad de recomenzar. En contextos sociales amplios, comisiones de verdad, procesos de paz, reconciliaciones comunitarias, el perdón se convierte en categoría política. Así, el perdón puede entenderse desde 4 perspectivas. 1. Ética personal, proceso interno entre quien perdona y su propia experiencia. 2. Relacional, reconstrucción del vínculo entre dos sujetos. 3. Social, mecanismo de reparación colectiva. 4. Política, instrumento de transición en contextos de violencia. El perdón suele tener componentes que pueden ordenarse no como etapas obligatorias, sino como elementos que permiten comprender el proceso. 1. Reconocimiento del daño. La persona afectada identifica lo ocurrido. Sin esta fase no hay perdón, solo negación. 2. Interpretación del acto. Se evalúa la intencionalidad del ofensor, el contexto y las consecuencias. 3. Evaluación de la relación. Se analiza si la relación puede continuar, modificarse o concluir. 4. Decisión del perdón. Implica voluntad, pero sustentada en comprensión, no en impulso. 5. Reconfiguración. El vínculo, cuando se mantiene, cambia de forma. Cuando no se mantiene, el perdón opera como cierre interno. Ejemplo: una persona recibe una ofensa verbal de un compañero de trabajo. El reconocimiento consiste en aceptar que la ofensa ocurrió. La interpretación puede incluir entender que el otro estaba bajo presión. La evaluación de la relación determina si se mantiene la cooperación laboral. La decisión del perdón es liberarse del deseo de represalia. La reconfiguración puede consistir en establecer límites. Comunicación únicamente profesional. En otro caso, una traición grave dentro de una relación cercana. Aquí la interpretación es más compleja porque hay elementos emocionales intensos. La decisión del perdón no implica reconstruir la relación. Puede haber perdón sin reconciliación. Esto muestra que el perdón no es sinónimo de volver a confiar. El perdón libera del ciclo emocional, pero la confianza requiere evidencia. El perdón no es olvido, tampoco es justificar. Es la capacidad de reinterpretar la ofensa sin quedar atrapado en su efecto. Arendt describe el perdón como una acción que rompe la cadena de consecuencias. Pero esta ruptura exige una comprensión amplia del contexto del daño. Por ejemplo,
Una persona que pierde una oportunidad laboral porque un colega la saboteó puede decidir no vengarse, reconocer que ese evento ya no puede revertirse y optar por reconstruir su camino profesional sin cargar con resentimiento. En ese caso, el perdón no se dirige a restaurar la relación, sino a evitar que la ofensa defina su futuro. Perdonar no es eximir de responsabilidad. Una persona puede perdonar a alguien que la dañó y aún así considerar necesario que el daño se repare. Esto se ve en procesos judiciales restaurativos. La víctima puede expresar perdón, pero el agresor debe afrontar consecuencias. Nietzsche critica la moral del perdón porque, según su interpretación, puede convertirse en mecanismo de poder para controlar la conducta. La crítica apunta a que el perdón puede exigir que la víctima adopte una posición de renuncia que beneficia al ofensor. Derrida plantea la idea de que el perdón verdadero solo sería posible para lo imperdonable. Si un acto es leve, no requiere perdón. Si es grave, el perdón parece imposible. Su argumentación no niega el perdón, sino que muestra su tensión interna. El perdón sería un acto sin garantía racional. Para entender el perdón en situaciones comunes, podemos usar ejemplos concretos. En la vida familiar, un padre que grita a su hijo en un momento de frustración. El hijo lo recuerda. Si el padre reconoce el error y se disculpa, el perdón implica evaluar la intención, el contexto y la conducta futura. Si el comportamiento es repetitivo, el perdón se vuelve más difícil porque lo que está en juego no es un hecho, sino una estructura. En ambientes laborales, un superior que toma decisiones que afectan a un empleado. El perdón no implica renunciar a reclamar derechos. Puede perdonarse la intención y aún así solicitar correcciones. En relaciones de pareja, una mentira. El perdón no reconstruye la confianza. La relación puede continuar, pero bajo nuevas reglas. Si las reglas no cambian, el perdón se vuelve un ciclo sin transformación. En el ámbito político, el perdón se usa en procesos de transición tras violencia colectiva. No es un sentimiento individual, sino un acuerdo público de avanzar, reconociendo responsabilidades y compromisos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica es uno de los ejemplos más estudiados. El perdón fue parte de un proceso institucional con requisitos, declaraciones y protocolos. Sin embargo, estos procesos generan debates. ¿Hasta qué punto se puede perdonar colectivamente? ¿Quién tiene legitimidad para perdonar en nombre de una comunidad? ¿El perdón puede sustituir la justicia? Estas preguntas siguen abiertas. En sociedades altamente polarizadas, el perdón político no implica olvidar la historia, sino evitar respuestas que reproduzcan ciclos de violencia. Aquí el perdón busca construir condiciones para la convivencia, no borrar lo ocurrido. El perdón puede comprenderse a partir de 4 elementos. Relato. La persona elabora un relato coherente del daño. Responsabilidad. Se asignan responsabilidades sin distorsiones. Decisión. Se elige no sostener la represalia. Transformación. Se modifica la relación consigo mismo, con el otro o con la comunidad. Esta estructura permite entender que el perdón no es un acto emocional, sino una práctica reflexiva.